Muy buenos días tengan todos ustedes. No sé si me escuchan. Hola, buenas noches a todas y a todos. Bienvenidos a este conservatorio por una vida libre de violencias, altavoz a las niñas. Sí, les invito a las invitadas igual a prender su cámara. ¿Me escuchan? ¿Me pueden, por favor, confirmar? Les agradecería. Sí te escuchas, Dani. Muchas gracias. Bueno, como siempre, esto es un gusto estar por acá. Les comento que me encuentro ahorita en la India cursando el curso internacional de la no violencia gandiana, así que estoy acá al otro lado del mundo con horas de diferencia. Son las 5 de la mañana para mí del día viernes, así que bueno, desde acá les saludo y quisiera para iniciar compartir las consideraciones. Como parte de la red de constructoras y constructores de paz, nos reconocemos como humanos que evolucionamos, nos transformamos y por ello un momento no nos define para siempre. Promovemos la honestidad, las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo de expresión dentro de un contexto de respeto, consideración y empatía con el punto de vista de las otras personas. Evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas. Valoramos la privacidad, los saberes y las experiencias de quienes aquí se encuentran presentes. Como catalizador social, nos rebelamos a la provocación de perpetuar los roles de género, de contribuir a las desigualdades y a las discriminaciones y a todas las violencias que nos atraviesan. Nos resistimos a la cultura del miedo que se promueve en la sociedad para paralizarnos. Desobedecemos al decreto de rendirle culto a la jerarquía. Hacemos comunidad. A pesar de las violencias que se conduce esta sociedad, reconocemos y valoramos los saberes individuales y el potencial de construir colectivamente el conocimiento, por lo que incumplimos el mandato de concentrar y privatizar el conocimiento. Transferimos el poder al conocimiento construido colectivamente como el primer paso para transformar las realidades. Este es un espacio seguro. En este espacio rechazamos cualquier provocación de violentarnos. Lo que aquí se dice, aquí se queda, pero lo que aquí se aprende se comparte en cualquier parte. En Catalizador Social también somos constructoras y constructores de paz. Pues bueno, a quienes nos acompañan por primera ocasión, les cuento que el Conservatorio originalmente era una iniciativa contemplada como parte del primer encuentro binacional de constructoras y constructores de paz que se realizaría a finales del 2020 en mi querida ciudad de Tijuana, y dada la pandemia nos vimos obligadas a realizarlo virtualmente, así que desde entonces mensualmente nos reunimos en este ciberespacio entre amigas, amigues, amiguis, donde conversamos con cerveza en mano sobre los derechos humanos. Rompemos los estereotipos compartiendo experiencias y aprendizajes que como mujeres hemos adquirido en nuestro caminar en la promoción y defensa de derechos. La única gran diferencia es que nos acompañaremos de una rica cerveza, y si es local, mucho mejor. Me da mucha risa esto de la rica cerveza porque yo quiero decirles algo que yo no sabía. En el estado de Gujarat, que es donde me encuentro, está prohibido el alcohol, así que voy a estar en los siguientes meses pues tomando agüita, ¿no? O tecito, dependiendo, pero les digo esto para que no les extrañe que en estas ocasiones pues no voy a poder acompañarles con lo que me encantaría acompañarles, una cerveza. Pero bueno, siguiendo, la dinámica es muy simple. Habrá 3 rondas de preguntas. Las invitadas tendrán 5 minutos para responder. En caso que surjan preguntas adicionales, pues daremos 3 minutos para que puedan responder también. Y para empezar, pues este conservatorio, vamos a pedirles a nuestras invitadas a que se presenten compartiéndonos su nombre completo, el nombre del colectivo o organización que están representando en este conservatorio y en qué parte del mundo se encuentran. Ahorita en mi caso, pues estoy acá en la India, ¿no? Y bueno, para empezar, pondré el ejemplo, y voy después a pasarles la voz. Mi nombre es Daniela Sepúlveda Ruiz, me encuentro en el estado de Gujarat, en la India, y en este conservatorio estoy representando a Catalizador Social y estoy tomando una rica agua fresca. Le pediré entonces que se presente de la misma forma a mi querida Vita. Estás por ahí, ya creo que ya te vi.
si podrías, por favor, compartirnos también la misma información. Gracias. Hola, querido Dan, hola a todo el equipo de Conservatorio, muchas gracias por invitarme, gracias a quienes nos acompañan como panelistas esta noche. Llegué así, rayando, estoy en la Ciudad de México, estaba atorada en el tráfico, completamente parada en Avenida Revolución, pero traigo mi preciosa cerveza, se llama Charro y es una Pilsner, es cerveza clara. La compré en una cervecería por ahí, ni siquiera me di cuenta en qué calle, pero me dijeron que estaba bastante rica. Me gustan las cervezas ligeras y además la botella está preciosa para luego convertirse en un envase para plantas. Entonces, estoy muy contenta, muy agradecida por estar aquí con un tema bastante difícil, bastante duro, y súper importante ponerlo en la agenda, ¿no? Seguir hablando de estas cosas, creo que me emocionan mucho las preguntas que vienen porque son diálogos importantes que pueden ser un poquito ahí detonaremos cuando se necesita trigger warning, ¿no? O sea, como advertencia de contenido, pero me da gusto que hablemos de esto en el mes en donde es el Día Internacional de la Niña. Gracias por la invitación. Y la organización a la que represento es Girl Club México. Nosotras somos una organización que se dedica a acompañar a jóvenes entre 13 y 24 años, o sea, secundaria, preparatoria y universidad, o esos niveles, no necesariamente nuestras miembros están en espacios escolarizados. Y bueno, nosotros lo que les ofrecemos son herramientas, recursos y acompañamiento para que se conviertan en generadoras de cambios en sus comunidades. Ya les platicaremos un poquito más a detalle más adelante. Muchas gracias, Dan, y a todo el equipo por la invitación. Muchas gracias, querida Vita. Pues bueno, le vamos a pasar la voz a Coral. Sé que no tiene ahorita cámara. Vamos a intentar a ver si se puede presentar después su rostro, porque nos encantará ver su sonrisa. Pero Coral, querida, por favor, preséntate. Hola, hola, espero escucharme. Creo que sí. Sí, perfecto. Pues miren, estas cosas de la tecnología y luego yo no soy muy diestra en ellas, entonces no he podido lograr poner la cámara. Pero bueno, muchísimas gracias a Dani por la invitación. Es un honor para mí compartir con todas ustedes en este conversatorio. Y a Catalizador Social, a quienes admiro profundamente todo el trabajo que están haciendo para aperturar diálogo, para encontrarnos muchas y muchos y muchas que estamos haciendo cosas desde lo local, desde lo finito, para cambiar el mundo, porque aspiramos a vivir en otro mundo, en un mundo más humano, más igualitario, más empático, más respetuoso, en un mundo más humano, ¿no? Que al final eso nos hermana. Yo trabajo o hago incidencia en el estado de Tlaxcala, que es un estado muy generoso por sus hombres y mujeres y por las cosas, mucho de bueno que hay, ¿no? De hacer redes, de compartir desde nuestras diferencias. Creo que eso también desde Mujeres en Consenso, por nosotras y con ellos, es lo que hemos apostado, construir desde la diferencia, de construir desde la tolerancia y la pluralidad, entendiendo que todas y todos tenemos una posición y una visión del mundo y que cuando la compartimos podemos generar puentes y podemos generar posibilidades de cambio, atendiendo las muchas realidades que nos lastiman. Y hoy especialmente hablar de niñas me significa mucho, porque si estoy haciendo activismo, si estoy hablando de derechos de las mujeres y las niñas, es porque soy activista a partir de mi maternidad. Soy activista a partir de que con casi 8 meses de embarazo me despiden de un trabajo. Y ahí me di cuenta de que, bueno, muchas tenemos redes socioafectivas bastante fuertes, pero muchas tantas no. Y el sistema está para doblarnos la cabeza a las mujeres, para disculparnos por las decisiones que tomamos, para hacernos sentir culpa por lo que aspiramos y soñamos. Y entonces, cuando todo eso sucede y me pasa, pues realmente una situación de vulnerabilidad, de fragilidad, pero también la gran fortaleza estaba en esa niña que estaba en mi vientre,
con esa niña que estaba forjándose y haciéndome más fuerte. Y creo que esa experiencia de vida es la que me ha tenido aquí, la que me enseñó lo fuerte que puedo ser, asumiendo mi maternidad sola, con toda la responsabilidad y el amor, esperando a esa niña. Y cuando nació sin yo tener un solo centavo, sin no tener dinero para ir y atenderme en un hospital, pero la fuerza de muchas otras mujeres que me arroparon, mi mamá, mi hermana, mis amigas, y también muchos hombres buenos, mis amigos, pero precisamente yo aspiro a que mi hija viva en otro mundo donde no le quieran doblar la cabeza, donde no tenga que disculparse por ser y hacer, por soñar y construir. Entonces, por eso me significa mucho estar aquí y es un honor compartir con todas ustedes. Muchas gracias, querida Coral. Te admiro, aplaudo todo el trabajo que haces y agradezco la vida que hayamos coincidido. Mariana, hermosa, por favor, si eres tan amable de presentarte. Sí, claro, hola a todas por acá y a quienes nos están sintonizando también. Pues bueno, yo soy Mariana Bermúdez, soy una politóloga feminista que le gustó entrarle a esto de la defensa de los derechos humanos y principalmente pues a los derechos de las mujeres y las niñas, ¿no? En toda su diversidad. Y el día de hoy pues me acompaña esta cerveza. Yo la verdad es que así no sabía ni cuál elegir, llegué y dije, bueno, como que esta sí, como que esta se ve rica, ¿no? Se llama por acá Osadía, y la elegí porque viene de Puebla, y Puebla es un estado que me agrada bastante, entonces dije, bueno, seguramente estará rica, pero pues eso, el día de hoy un gusto también poder compartir palabras, sentires, ¿no? Y reflexiones con todas las compañeras por acá, y pues también con quienes nos están ahí visualizando, y pues a la organización que represento es el Centro de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, que pues es un centro justo que se dedica a la defensa y a la promoción de los derechos humanos acá en la Ciudad de México principalmente, pero también pues en el resto del país, ¿no? Ahí donde podamos sumar y aportar y construir, pues el Centro Vitoria se suma. Y pues principalmente, ¿no? Le apostamos mucho por el trabajo con juventudes, porque pues nos vemos también, ¿no? Como ese sector de gente de cambio y por supuesto a la niñez, ¿no? Que ahora es un tema que le estamos también apostando mucho desde el Centro Vitoria, ¿no? Verles como sujetos, ¿no? De derechos, pero pues también súper sí, como agentes transformadores, quienes pues les vamos a dejar también este mundo, ¿no? Que lo estamos construyendo en conjunto, pero que al final pues ahí les va a tocar recorrer un poquillo más de camino, ¿no? Entonces pues nada, un gusto coincidir también con ustedes, con ustedes. Muchas gracias, Mariana. Esto va a estar muy, muy interesante. Si tienen ahí alguna dificultad con el audio, me avisan, por favor, que yo a veces de repente se me está yendo a mí el audio. Nos gustaría empezar este conservatorio compartiendo que pues, estos espacios nos gusta abordarlos y desde aquí cuestionar las violencias, ¿no? Estas violencias que podemos vivir sin darnos cuenta, estas violencias que hemos normalizado desafortunadamente en nuestra cultura, ¿no? En la forma en que nos relacionamos, y transformar estas formas de relacionarse es también pensar en otras formas de interactuar, en otras formas de comunicarnos, en otras formas de dirigirnos en los espacios que estamos ocupando, pensar en mitigar las desigualdades en el acceso y ejercicio de los derechos y bueno, y pensar que estas violencias se pueden presentar de una forma directa, se pueden presentar en la cultura, se pueden también presentar en las estructuras, en los sistemas, ¿no? Que hacen de esta sociedad algo ordenado, y que no queremos contribuir a que estas violencias sigan siendo explotadoras o dañinas a la sociedad. Queremos ser no solo conscientes de las violencias que estamos viviendo, sino transformar estas violencias, ¿no? Y digo transformarlas porque sería muy, pues no sé, sería muy irreal decir que las vamos a desaparecer.
pero es más real decir que las podemos transformar y a partir también de cómo se va transformando la sociedad, cómo se va evolucionando, pues es que vamos abordando estas violencias que vamos viviendo, ¿no? Yo solo para empezar la conversación quisiera compartir unos datos que nos parecen importantes, que seguramente ustedes los tienen ahí bien presentes, pero a lo mejor las personas que nos están viendo no los tienen ahí del todo claros. Y nos gustaría compartir que de acuerdo a la última encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares que realiza el INEGI en el país, el 50.5 millones de mujeres 50.5 millones de mujeres de 15 años o más. De estas 50.5 millones, 70% han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de su vida, ¿no? Y destacan destacan las violencias psicológicas, ¿no? Con un 51%, seguida por la violencia sexual con un 49%, ¿no? Entonces es importante pues señalar que hay un gran número de mujeres que declaran haber sufrido una violencia y en particular me voy a ir a la sexual porque esa es la que no se habla, ¿no? La que es el tabú, la que no se quiere decir. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver por qué razón. Porque también en una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que es esta misma que estamos hablando, pues hay una declaración de que aproximadamente 6.4 millones de mujeres de 15 años o más vivieron una situación de abuso sexual durante su infancia. ¿Ok? O sea, eso representa 12.6%, de las cuales 9.5 mujeres en su infancia fueron tocadas en sus partes íntimas, ¿no? 4.7% de estas mujeres declararon, pues bueno, no puede ser más, ¿no? Pero han declarado eh, que en su infancia las intentaron forzar para tener relaciones sexuales. Otro 4% declaró que en su infancia fue obligada a mostrar sus partes íntimas o mirar a partes íntimas de otras personas, ¿no? Entonces, estos datos no los tenemos tan presentes, estos datos no los hablamos tanto, pero estos datos los debemos de tener pues muy, muy a la mano, no solo para saberlos, sino también para pensar en cómo no debe de repetirse estos casos, ¿no? En las infancias que vienen. Y bueno, en cuanto a las personas agresoras que abusaron sexualmente de las mujeres durante su infancia, principalmente las agresoras fueron un tío o una tía, un primo o una prima, o una persona que no era de la familia. Pero aquí lo grave es que en el círculo cercano de la familia es quienes se encuentran los agresores sexuales, ¿no? De las niñas. Eso sí debería de ponernos más atentas sobre esta temática. Pues bueno, también hay un dato importante que de acuerdo a los datos de Alumbra, una luz contra la violencia infantil de 2021, aumentó un 87% el abuso infantil en nuestro país con relación a los últimos 5 años. Un 87%. Y luego no se diga en los 2 años de COVID que fueron que hubo un incremento importante en las llamadas de atención sobre violencia intrafamiliar. También los datos de la Organización Feminista y Civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia C estiman que existen 27 nacimientos al día de niñas entre 10 y 14 años. 27 nacimientos al día. Eso nos da un gran mensaje, eso debería decirnos algo, eso debería de hacernos no solo reflexionar, sino también actuar, ¿no? Estamos aquí no para preocuparnos, sino para ocuparnos, estamos aquí para compartir información y datos, nuestro punto de vista sobre estos temas tan importantes. Así que vamos a dar inicio con el conservatorio, dando la palabra a mi querida Vita con la primera pregunta. De acuerdo a tu opinión, ¿cómo podemos evitar la normalización de las violencias sexuales a las que están expuestas las niñas, querida? Ay, Dan, qué bárbaro. Felicidades a cómo crearon y plantearon estas preguntas, porque creo que sí vamos a poder ver un panorama bastante amplio de lo que está sucediendo. Y qué bueno que inicies con este preámbulo de cuáles fueron los resultados de esta encuesta del INEGI, ¿no? Hay un dato que es importante ahí destacar que fue resultado de esta encuesta y que a mí me enfureció cuando lo vi, ¿no? Decían que las mujeres en México tenían aproximadamente 2.2 hijos, ¿no? Sin embargo, estaban contabilizando que las mujeres o esta estadística iniciaba a los 14 años.
y no podemos hablar de mujeres a los 14 años, ¿no? Nosotros tenemos que recordar que existe la Convención de los Derechos de la Niñez, bastante tarde incluso, hasta 1989 fue cuando se considera a las infancias como sujetos de derechos y empezamos a plantear cuáles son los 54 artículos de los derechos que debemos defenderles, ¿no? En México se ratifica unos años después y, bueno, tenemos que recordar los principios rectores de esta convención. El segundo es que se debe de velar por el interés superior de la niñez. Entonces, cuando nosotros estamos estructurando nuestras políticas y nuestras encuestas y vamos a categorizar a infancias de 14 años o adolescencias de 14 años como mujeres, estamos negando que ellas siguen en una etapa de vida que no es la que corresponde a la adultez, que no puede ser medida como se está midiendo a como medimos a quienes somos mayores de edad y tomamos decisiones o necesitamos o estamos en situación de ser madres, ¿no? Entonces, estamos ahí negando una experiencia muy particular a las infancias y nos está enseñando algo muy importante, ¿no? O más bien, nos demuestra este reflejo o este espejeo lo que tenemos que empezar a construir, que es la protección de las infancias como eje central en la política pública. Según lo que tú estuviste compartiendo en estos datos iniciales, bueno, a ver, todas las personas hemos sido infancias, ¿no? Entonces, es muy importante la reconexión con esa infancia interior que nosotros tuvimos. Si estas estadísticas nos están reflejando estos números, quiere decir, según estas estadísticas, que tenemos a servidores y servidores públicas que han sido abusados en sus espacios durante su infancia, ¿no? Y lo que ha sucedido históricamente es que guardamos esos silencios y esas culpas de forma individual y lo estamos haciendo, los hacemos cómplices, ¿no? Si nosotros tenemos una experiencia de esta forma y no la podemos integrar, entender, sanar, restaurar y hacer una justicia restaurativa de lo que sucede y llevarlo hacia los espacios. Muchas veces, por ejemplo, yo personalmente digo, yo me estoy convirtiendo en la persona que yo necesitaba cuando era niña. Si tuviéramos esa reflexión, las personas, sobre todo las personas servidoras públicas, quienes están creando estas estadísticas, quienes están midiendo esto en el momento y reflejando estos datos que revelan lo que es nuestra población, si los servidores públicos estuvieran en contacto con esa y nos estuviéramos convirtiendo en esas personas que necesitábamos cuando éramos niñas, la negación no existiría, ¿no? La negación ahorita, el hecho de no, es que eso a mí me pasó, pero no lo voy a contar, no, mira, es que eso, y bueno, sí, y el tío y el familiar y esto que sucedió y y lo hacemos como una situación de silencio cómplice, la negación permite que se repita la historia. Permite que entonces nos enfoquemos nada más en situaciones estadísticas y no veamos cuáles son las realidades. Nos hace entonces como sociedad empezar a normalizar y establecer que una mujer puede tener 2.2 hijos una mujer, cuando realmente es una adolescencia, es una chica adolescente, a los 14 años va a tener 2.2 hijos aproximadamente, ¿no? Entonces, me gusta cómo cierras esta reflexión. Sí, no, la preocupación no funciona, definitivamente no. La ocupación sí, ¿no? Y me gusta que hayas dicho hay que transformar estas experiencias, porque sí, creo que es un poco, a ver, sí, nos encantaría decir o pensar en un mundo ideal en donde no existiesen violencias hacia las infancias, ¿no? Pero son ciclos repetitivos en donde las personas que están sobreviviendo allá en el mundo exterior y están viviendo en espacios sumamente hostiles o violentos o pueden estar repitiendo cosas, las están yendo y replicándose en las infancias, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, sí es un ejercicio bastante importante de reflexión, de no normalización, sin embargo, sí empezar a abrir en espacios seguros de diálogo, de contención y de esta corregulación emocional que puede llegar a haber entre las personas para empezar a sanar lo que estamos viviendo y para que entonces podamos mitigar el impacto de las violencias y abusos sexuales que puedan estar viviendo las infancias el día de hoy, ¿no? Creo que esa es la primera tirada que quiero hacer, o sea, me parece importante ver a qué nivel de normalización tenemos esta situación que consecuencias del abuso sexual, como puede llegar a ser la gestación adolescente,
se está llevando a una política pública en donde se niega la etapa y se niega este principio rector de la Convención de los Derechos de la Niñez, de las infancias, que es el interés mayor de la niñez. Nuestros compromisos como sociedad deben de ser asegurar, garantizar y proteger los derechos de las infancias y las juventudes, y eso es colectivo, ¿no? No puede ser solamente para aquellos quienes están criando, sino es una responsabilidad colectiva, porque todos compartimos espacio con ellas, con las infancias, con las niñas, ¿no? Entonces creo que ahí la dejaría esa primera reflexión. Agradezco mucho este espacio. ¡Ay, Vita! Convertirnos en las personas que necesitábamos cuando éramos niñas. Velar por el interés superior de la niñez. No podemos negar los derechos a las infancias, ¿no? La negación permite que se repita la historia. Entonces también es como esta frase que nos han repetido mucho, el olvidarnos de los sucesos históricos nos llevan a repetirlos nuevamente, ¿no? Y no podemos permitir eso. La buena voluntad no será suficiente. Es la acción la que puede cambiar o transformar las realidades para mitigar esas violencias y en el mejor de los casos, pues lograr que no existan, ¿no? ¿Hasta qué nivel hemos normalizado la violencia sexual infantil, de gestación infantil y adolescente? Pues bueno, es una pregunta difícil que a lo mejor no nos da tiempo para contestarla entre nosotras. Querida Coral, te voy a pasar a ti la voz. De acuerdo a tu opinión, ¿cómo podemos evitar la normalización de las violencias sexuales a las que están expuestas las niñas? Yo creo que, bueno, así como en este proceso también debemos recordar, creo, que vivimos en un México por ahí, que se asume de... ¿Sí me escuchan? ¿Ya? Yo creo que también debemos recordar que vivimos en un México que se asume democrático, en un México que en la ley habla de ciudadanía, en un México que ha firmado tratados internacionales en materia de derechos humanos, en un México que cuando nació, por ejemplo, los sentimientos de la nación, ¿no? Y ahorita que van a sacar de circulación los billetes de 50 pesos, que me parece penoso, porque el billete de 50 pesos nos debería de llamar a una profunda reflexión. Los billetes de 50 pesos, donde está José María Morelos y Pavón, tiene en letras chiquitas el punto 15 de los sentimientos de la nación, que citaba que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. México nació con una aspiración igualitaria y de no discriminación. Y a más de 200 años, estas aspiraciones no se han podido materializar. En el papel hemos avanzado mucho, pero en tanto existe a una niña abusada sexualmente en su hogar, en tanto existe a una niña embarazada a los 12 años por segunda vez, pues no podemos hablar de que nuestro México sea democrático. No podemos hablar de que hemos hecho las cosas bien. Y la sola existencia, porque a veces hablamos de cifras y decimos, pues no son tantas. ¿Cuántas son tantas? El solo hecho de que existiera una sola, debería de llamar y convocar al Estado todo para garantizar derechos. También debemos ser una ciudadanía muy exigente y sí generar contenido, y sí estudiar, y sí decir que tenemos mucho que exigir a las autoridades y a los gobiernos, sobre todo porque a México le encanta escribir y escribe cosas muy bonitas en la Constitución. La reforma del 2011, de gran calado, y que debemos seguir protegiendo esa reforma y ese artículo primero constitucional, en el que también que nos sigan nombrando a las mujeres y a los hombres. Creo que es también fundamental nombrar las cosas y así nombrar que el primero constitucional dice, ¿no? Y pone a todos los tratados internacionales como derechos constitucionales, con la obligación de ponderar el principio pro persona, que a las autoridades se les olvida,
y que también tienen la obligación las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, además de la obligatoriedad de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos y hablar de derechos humanos a todas y todos. Creo que también hay que acercarnos a la niñez y hablarles de sus derechos, tratarles como sujetas y sujetos de derechos, quitándonos las visiones adultocentristas, ¿no? Hablándoles y también escuchándoles, porque tienen mucho que enseñarnos las niñas y los niños. También recordar que el Estado mexicano está obligado a hacer real el principio de no repetición de violación a derechos humanos. Y ahí todavía tenemos grandes tareas. Por eso México aún se encuentra lejos de lograr este anhelo de libertad y no discriminación, porque ser mujer, ser niña, ser niño, ser adolescente, ejercer el periodismo, hacer lo que nosotras hacemos, defender derechos humanos, son condiciones y situaciones de alto riesgo. También debemos recordar que les digo, México ha creado un andamiaje legislativo bastante importante. Tenemos una ley general de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Y también recordar que el Estado mexicano es uno de los pocos en el mundo que dieron a la niñez el derecho de prioridad. Algo en el que también nos quedan a deber las autoridades todas. Y eso también tenemos que tenerlo como muy presente, ¿no? ¿Y qué significa también el establecer el principio, el interés superior de la niñez? Pues es ponernos al centro y al frente de todas las decisiones. Ellas y ellos son primero, nuestras niñas y nuestros niños. Y yo también, por algunas cuestiones de la vida, hay que preguntarnos, México es muy violento y está tan deshumanizado. Deberíamos de preguntarnos qué pasaron esas niñas y esos niños que hoy están dentro del crimen organizado, siendo sicarios. ¿Qué les quitamos de ternura, de amor, de protección? Porque en esa primera infancia, lo que todas y todos en corresponsabilidad, desde gobiernos, desde academia, desde activistas, desde todos los espacios, desde la familia, hemos debido protegerles, hacerles felices, cuidarles, amarles, respetarles. ¿Cómo vamos a superar estas cuestiones de violencia sexual en las niñas y las niñas? Pues tenemos que ir buscando sanar desde la justicia, sanar desde la visibilización de que estas cosas suceden, que los monstruos están en casa. Y sanar desde la justicia también es que sean sancionadas estas personas, que sean exhibidas y que se les diga lo que son, abusadores. Que demos un cierre a la impunidad y al entender, ¿no? Ay, es que, por ejemplo, esta niña de 12 años, bueno, es que ella buscó quien le hiciera el favor. No, se llama violencia. En Tlaxcala he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes y creo que también tenemos que tener mucho cuidado en cómo hablamos, qué decimos, qué comunicamos. Las palabras son sumamente poderosas y nos lastiman y nos dañan. Hice un ejercicio con niñas de secundaria y de preparatoria y les solicitaba que me escribieran en un papelito la palabra que más les ofendía. Niñas de secundaria y de primaria. La palabra de mayor incidencia es puta. Una niña que escucha eso en su entorno próximo, en el entorno de su casa, de su escuela, de su comunidad. Una niña que entonces crece con una autoestima profundamente baja, que siente culpa por ser, porque es su culpa. ¿Por qué permitimos esas palabras? Y además las normalizamos tanto porque en este ejercicio, cuando en el pleno con los grupos, yo sacaba los papelitos, zorra, no sirves para nada, ¿para qué naciste? Eres una inútil, eres una gorda, eres una tonta. Cuando yo sacaba los papelitos, la respuesta era la risa.
¿Por qué nos reímos de una ofensa? Porque la hemos interiorizado y hemos entendido que así debemos. Debemos enseñar a nuestras niñas a no escuchar esa palabra y no repetirla, porque también es la forma en que nos enseñan a nosotras a rivalizar. Y entonces tenemos que ser las bonitas, las bien portadas, las que encajamos. Y tenemos que también tener mucho cuidado con eso, con cómo les hablamos a nuestras niñas. Ser esas personas, como decía Vita, esas personas que necesitábamos en nuestra infancia, y por eso todas y todos sí podemos hacer algo por tocar el corazón de una niña, hacerla sentir que está en un espacio seguro cuando estemos junto a una niña, decirle lo inteligente, lo bonita, lo capaz que es. Y me recuerdo mucho en un municipio del sur de Tlaxcala hace tiempo en un proyecto también, que les estábamos dando clases de derechos humanos a través del arte y del dibujo. Y les ofrecíamos papel y colores y crayolas y demás. Y una niñita especialmente me llamó profundamente la atención porque cuando se le da la hojita y sus crayones y se le dice que se le invita a dibujar, y ella dice, no puedo. Yo le decía, ¿por qué no inicias? Es que yo no sé. Es que yo no sé dibujar. Dije, claro que sí, eres una artista. Empieza a dibujar. Hay que hablarles y hay que mirarles a los ojos a nuestras niñas y hay que hacerlas que recuerden el poder que tienen innatamente. Hacerlas, porque a veces a nuestras niñas, por las violencias, por tú no sabes, por estas palabras que se les van olvidando el poder que traen. Hay que recuperar ese poder con empatía, con amor, con la escucha. Y especialmente iniciar con las que no son próximas, con nuestras hijas, nuestras sobrinas, nuestras alumnas, y darles esos elementos, pero también enseñarles que son ciudadanas, así chiquitas, son ciudadanas y tienen que conocer sus derechos, son ciudadanas y tienen que exigir sus derechos, y tienen que exigir un buen trato. Y hay que difundir esto, y nosotras las mayores, las adultas, hay que tomar voz y seguir exigiendo que se cumpla simple y llanamente con lo que está en la ley. No más, no menos. Pero hay leyes que están perfectibles, sí, pero tenemos un andamiaje legislativo interesante. Y el derecho de prioridad, si nos vamos a los municipios, a los poderes judiciales, por ejemplo, de los estados, difícilmente quienes toman las decisiones en esos espacios han escuchado de esto, y resulta que es su obligación. Tenemos que exigir tener mejores autoridades y también tenemos que buscar en estos tiempos de la paridad que las mujeres que lleguen a los espacios de toma de decisión también tengan estos temas, y los temas nos tengan no solo como discurso ni bandera política, sino los tengan con conocimiento, con capacidad para gestionar, para que puedan decir muchas cosas, para que puedan cambiar la vida de esas niñas. Tenemos que seguir trabajando para que la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia también permee. Y ahí hay mucho para hacer que las niñas, nuestras niñas, vivan libres de violencia como es su derecho. Y todavía nos falta un gran trecho, pero hay que seguir soñando y apostando en la incidencia, y con una niña que toquemos, con una niña a la que le hagamos sentir que están en un lugar seguro, que pueden hablar, y que les creemos. Y haciéndolas y recordándoles que ellas tienen el poder también de superar las circunstancias que les son adversas, porque hay también muchas mujeres que tejemos para protegerlas, para salvaguardarlas, para seguir creyendo en ellas. Entonces yo creo que por ahí podría también, y sería un buen camino, ser ciudadanas exigentes y mirar a los ojos a nuestras niñas, escucharlas y creerles. Muchas gracias, querida Coral. A mí me gusta decir que la verdad, la libertad y la justicia no deberían de costarnos la vida, ¿no?
Y también tenemos que tener presentes que debemos de estar ahí, no solo ser las personas que nos hubiera gustado tener en nuestra infancia, sino también ser las personas que creen en la palabra de las niñas. Por muy absurda que pueda ser el mensaje, por muy no sé, por muy complejo que pueda ser entenderlo o aceptarlo, ¿no? Debemos de cuidarlas, hacerles felices, amarles, respetarlas sobre todo. Y esto que decías de sanar desde la justicia, desde la visibilización, es importante. Como decía Vita, la no repetición, pues tiene que ver más bien con tener presente eso, ¿no? Que sean exhibidas las personas abusadoras como abusadoras, eso también. No importa si es el tío, la tía, el abuelo, el primo, el padre, dejar de normalizar esa parte es importante. Y aquí hay algo que me movió mucho, ¿no? En tanto exista una niña de 12 años embarazada por segunda vez, debemos de reconocer pues que no estamos haciendo nuestra parte como sociedad, ¿no? Aunque México esté firmando los acuerdos internacionales, pues no se está viendo ahí digamos, la presencia del Estado, de hacer real este principio de la no repetición, de salvaguardar también la integridad física de las personas, en particular de la niñez, ¿no? Que sería nuestro interés principal, sería pues justo prever que estas cosas pasen. Bueno, voy a pasarle ahora la voz a Mariana. Esto se está poniendo súper interesante y no sé si decir que me da escalofríos, ah, quiero desesperanza de escuchar, pero también al mismo tiempo fortaleza para seguir, ¿no? Para abrir estos espacios del diálogo con el ánimo de que otras personas nos escuchen, otras personas lo entiendan, se reconozcan en esto que están escuchando y que podamos pues también no solo motivar, sino inspirar a la acción. Mariana, querida, de acuerdo a tu experiencia, de acuerdo a tu opinión, ¿cómo podemos evitar la normalización de las violencias sexuales a las que están expuestas las niñas? Híjole, pues ya tanto Vita como Coral, ¿no? Han tocado como puntos sumamente importantes y fundamentales, ¿no? Como para la transformación. Y al mismo tiempo, escuchándolas, pensaba en lo importante que es poner los afectos, ¿no? Al centro de nuestras vidas, ¿no? Al centro de nuestras luchas. O sea, creo que no hay cosa más importante que los afectos, ¿no? Y que esos pequeños detalles que de pronto se nos pueden escapar en el día a día, ¿no? Como el preguntarles a nuestras niñas, nuestros niños, nuestras niñas, ¿no? ¿Cómo están? ¿No? ¿Cómo se sienten? ¿No? Si les vemos agüitados, ¿no? Agüitadas, ver de qué manera también nos acercamos y abrimos esos canales de comunicación, ¿no? Pensaba también en justo cómo es una cosa como multifactorial, ¿no? Multidimensional. O sea, no es solamente el trabajar con ellas y ellos, sino también trabajar con nosotras mismas, ¿no? Con nosotros mismos. El pensar también, entonces, como justo como decía Vita, ¿no? O sea, sanamos nosotras, sanamos no solamente personalmente, sino colectivamente. Pensar también en que hay comunidades que han sido históricamente marcadas, ¿no? Por la violencia, históricamente traen, como México, ¿no? Ya bien lo mencionaba Coral, ¿no? O sea, México trae unas heridas bien profundas, ¿no? Que hay que también sanar y ver de qué manera justo le apostamos a la reconstrucción del tejido social. Y creo también que cuando hablamos de adultocentrismo, es una cosa que hay que repensarnos, ¿no? Todos los días. A veces sí mucho lo decimos en el discurso, ¿no? Pero en la realidad, ¿cuántas veces no hemos invalidado, ¿no? La opinión de personas con menos años, ¿no? Que nosotras, y que desgraciadamente esa información no llega a todos los espacios, ¿no? Habrá espacios en los que llega un poco más, y entonces creo que en ese sentido nos tocará pensar, ¿no? Cómo llegamos también a esos espacios a compartir esta información, ¿no? Pensar en cómo entonces socializamos esas otras herramientas que desde acá vemos que pueden ser una alternativa para reconstruir, ¿no? Cómo también nos escuchamos en el día a día con el otro, con la otra, ¿no? Y en ese sentido, cómo ponemos a las niñas en el centro, ¿no? Cómo entonces les decimos, sí, no importa que Menganito te diga que tú no puedes jugar fútbol, ¿no? Ándale, anímate, ¿no? Ahora creo que quizás un poco ya ha salido, tenemos más
pues sí, ¿no? Más, lo voy a decir así, ¿no? Más estereotipos, ¿no? De los cuales las niñas pueden apoyarse, ¿no? Y decir, sí, yo me veo representada en ella, sí, yo quiero ser como ella, ¿no? Y pensaba mucho, por ejemplo, ¿no? Cuando yo era niña, había una serie que se llamaba Maicin, ¿no? Que eran como Barbies, pero alternativas, ¿no? Y había una con la que siempre me sentí identificada porque era morena, así de cabello rizado. Y aunque yo decía, bueno, yo tengo el cabello rizado, pero ella es como yo, ¿no? O sea, ella es morena. Y quizás quienes teníamos ese acercamiento con ese tipo como de Barbies y demás, nos podíamos sentir a lo mejor más identificadas, ¿no? Y creo que eso también es apostarle, ¿no? Cómo creamos referentes, ¿no? En donde las niñas también se sientan seguras, ¿no? También cómo nosotros nos volvemos personas seguras para ellas y ellos, ¿no? Y que en ese sentido puedan sentir esa confianza de podernos compartir. Tal persona me hizo sentir algo que no me gustó, ¿no? Y también en ese sentido, cómo les empoderamos para que digan, no tengas miedo, ¿no? Se da mucho en las escuelas de que el profesor, la profesora y X personas, ¿no? No le digas a tu mamá o a tu papá que te hice esto porque te van a regañar muy feo, porque le voy a decir que no entregaste la tarea, que rompiste esto, que le hiciste fulanito tal, ¿no? Y entonces creo que ahí mucho tendrá que ver en la confianza que también vayamos creando, ¿no? Y como, perdón si estoy así como divagando, ¿no? Pero estaba como, mi mente explotaba así como, sí, en eso tiene razón y demás. Y creo que algo también de lo que a veces se nos escapa en ese sentido es el tema del consentimiento, ¿no? O sea, cómo también desde pequeños les enseñamos el consentimiento, ¿no? Cómo nos acercamos y les pedimos incluso permiso, ¿no? Como, no sé, madres, ¿no? Lo pensaba, por ejemplo, ¿no? Cuando se hacen cargo de sus hijos, como también les enseñamos en el consentimiento, ¿no? Cuando les tocamos, cuando les preguntamos incluso, ¿no? Si quieren un abrazo, ¿no? Cuando si desean que les bañemos, ¿no? O sea, creo que esas cosas también hacen mucho la diferencia, ¿no? Yo no soy madre, pero he escuchado a través de las experiencias, ¿no? De otras compañeras que también son madres y cómo justo a ellas les hace sentido, ¿no? Poder preguntarles incluso desde peques el poder tocar y el tener contacto, ¿no? Entonces creo que por ahí hay que explorar mucho, ¿no? Quizás sí nos podemos ir a las estructuras y cómo podemos cambiar mucho en las estructuras, pero creo que también la apuesta es en el día a día, ¿no? En cómo esos pequeños cambios, esos pequeños detalles pueden ir justo tejiendo otras alternativas, ir desmontando todo este panorama, ¿no? Toda esta estructura que vemos, que al final pues es como el pájaro carpintero, me imagino así, ¿no? Chiquito, 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 y al final del día hay un hoyo bien grandote y bien resistente, ¿no? Y creo que así es como pues podemos ir desmontando toda esta estructura. Wow, Mariana, muchas gracias. Qué bonito escucharte. Poner en el centro los afectos, ¿no? Apostarle a la reconstrucción del tejido social, poner en el centro a las niñas sin invalidar, sin cuestionarles, eso es importante, crear, socializar, convertirnos en los referentes para que se sientan seguras y que tengan no solo la seguridad, sino la libertad de ser, ¿no? De ser lo que quieran ser, como quieran serlo, respetándolas, volvernos personas seguras para que ellas puedan también entender sobre el consentimiento, entender sobre estos sutiles detalles de las relaciones, cómo se pueden dar y que puedan identificar, ¿no? Cuando están siendo violentadas, estos pequeños cambios que pueden ir desmontando todas las estructuras que hemos normalizado, que creemos que así son, ¿no? Porque en la casa hay un papá y una mamá, pues hay que obedecer, sí, pero ¿qué tal si obedecer, qué significa tócame o déjate tocar, ¿no? ¿Qué tal si el obedecer pues está contribuyendo a que tú seas violentado o abusada sexualmente, por ejemplo? Ya déjate tú de lo psicológico o lo físico, lo verbal más bien, sino ya lo físico, ya lo que atenta sobre tu persona, sobre tu cuerpo, sobre tu todo, ¿no? Sobre lo que eres. Y a mí se me pasó hace ratito hacer referencia, y tú ahorita lo mencionas, sobre el adultocentrismo. No es suficiente socializar los derechos, sino también escuchar sobre lo que piensan al respecto y poner más atención de lo que nos están diciendo, cómo están actuando.
Eh, sí, fuerte conversación, ¿no? Es difícil. Las escucho y digo, ay, tanto por hacer, pero y te escucho en lugar de poner preguntas, pues pongo ya las afirmaciones, ¿no? No voy a preguntar cómo crear nuevos referentes, sino hay que crearlos, hay que socializarnos, hay que convertirnos en eso, hay que convertirnos en las personas seguras, hay que ponerlas en el centro, ¿no? Y no es el cómo ya lo estamos un poco llevando a cabo en estos espacios, compartiendo la información, haciendo lo que hacemos, pero es puntualizarlo y señalarlo. Pues bueno, ahora vamos a la segunda pregunta. Si les parece, yo quiero agradecer a las personas que nos están viendo en el Facebook y invitarles también a que nos compartan sus sentipensar si tienen ahí la oportunidad. Y vamos a empezar ahora con Coral. En tu opinión, querida Coral, ¿cómo podemos facilitar la identificación y visibilización de las violencias sexuales a las que están o estuvieron expuestas las niñas? Pues dándoles la voz, que eso es algo que parece muy sencillo, pero la verdad es que no. Y yo creo que también en este educarnos y reeducarnos de manera diferente, hay que enseñar a nuestras niñas a tomar decisiones. Digo, en la medida de sus edades, porque luego no enseñamos eso, ¿no? Enseñamos que alguien más decide por ellas, ¿no? Hay que hacerlas asertivas y hay que celebrar cuando son asertivas y posicionan. Hay que enseñarles a cuestionar y a cuestionar también lo obvio. Hay que también enseñarles que se pueden equivocar. Y ya ahorita que decía Mariana esto de cómo educamos como mamás, creo que alguna vez yo lloraba delante de mi hija por algún tema y alguien más me decía, no llores delante de la niña porque le enseñas, no está bien. ¿Por qué no? Porque también tenemos que enseñarles eso, a que a veces nos sentimos mal, pero podemos escucharnos, que no se lo tienen que guardar, que lo tienen que decir, que lo tienen que hablar. Si algo les duele, hay que decirlo. También las personas adultas tenemos que aprender a pedir disculpas a una niña, a un niño cuando nos equivocamos. Y no está mal, sino es otra forma de educar y de hacerles mirar el mundo. Enseñarles que también nos equivocamos y que se pueden equivocar. Porque a veces por esos miedos me van a regañar, me van a decir, las exponemos más al riesgo. Hay que hablar mucho y cuidar mucho, estar, yo no decía, ¿qué tienes? ¿Qué cambios traes? Mirarnos a los ojos, que es algo que sí pareciera tan sencillo, pero tampoco lo es porque lo hemos olvidado. Hay que darles la voz y escucharlas, pero también nos toca a las personas cuidadoras, a las personas adultas, pues darle seguimiento. ¿Qué hacen? Que ahorita que hay acceso a tantas redes sociales, con quién platicas, involucrarnos en sus vidas, involucrarnos y escuchar lo que les gusta, pero también lo que no les gusta y aprender a escuchar los mensajes que no dan. Porque también entender los silencios y a las personas cuidadoras nos toca observar y también nos toca hablarles de los riesgos. Irles diciendo, esto es violencia, esto no se permite. Y hay muchas posibilidades y mucho contenido ya de muchas organizaciones, de muchos profesionales a través de cuentos, a través de la música, a través de la expresión. Y también las personas cuidadoras nos tenemos que formar. Y aquí, y de esos trabajos maravillosos, por ejemplo, el proyecto Alumbra, que nos da en su página de internet datos, cifras, pero también el expertise y las buenas prácticas de muchas organizaciones que ponen a disposición, ¿no? Este conocimiento para identificar estas campañas, por ejemplo, que también en el proyecto Alumbra hay de comunicación y sobre todo, por ejemplo, en el tema de la pandemia y ahorita todo el acceso a internet, pues hay que también empezar a decir que los monstruos sí existen. Hay que saber identificarlos y a veces están atrás de un monitor
porque te dicen que tienen una edad, pero no lo son. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, en México, este grave problema de trata de personas enganchando a través de redes sociales, pero también este tema de pornografía infantil desde las redes sociales. Entonces, sí tenemos también, y digo, y las personas cuidadoras no solo somos las mamás, los papás, las abuelitas, los abuelitos, también están en las escuelas, las y los maestros que también observan, que también ayudan, pero también estamos, digo, en todos los espacios podemos hacer algo. Y en nuestras redes sociales sí también resignificarlas con contenidos, con otro tipo de contenidos. ¿Cómo hacer que hablen las niñas y los niños creando espacios de confianza, de no juzgar, de creer en tu palabra? Y bien lo decía Mariana en esta construcción de referentes. Todas somos referentes de alguien más. Y todas tenemos nuestros referentes, muy cercanos, muy... y nuestros referentes no tienen que ser grandes heroínas ni tener cargos. Nuestros referentes son en lo próximo, nuestra mamá, nuestra abuela, nuestra hermana, nuestras hijas mismas, ¿no? Entonces, sí me parece que darle la voz a las niñas desde pequeñas y decirles también que la palabra es poder, que eso de calladita te ves más bonita no es verdad, que son agentes de cambio y que son protagonistas. Y que también, reitero este tema de equivocarnos, porque a veces nos queremos tan perfectas y no, ese reivindicar nuestra posibilidad de equivocarnos, porque las amenazas también empiezan con eso, ¿no? Y con la culpa de, es que sí, yo permití, yo hablé, yo hice, yo, entonces yo soy la culpable. No, te puedes equivocar. Y entender que alguien más a veces se aprovecha, o muchas veces se aprovecha, de tu buena intención, de tu buena voluntad. Pero aquí estamos también para hacerte fuerte y para que tomes decisiones. Es recordar el poder de esas niñas. Considero que eso es uno, pero también abrir los canales de comunicación. Identificar, por ejemplo, que también podemos darle a nuestras niñas en las próximas, en las cercanas, una palabra de que a veces sí el trabajo, a veces sí muchas cosas nos absorben, pero entender que cuando darles una palabra talismán, ¿no? De cuando yo diga roca es que me tienes que poner atención porque algo me está pasando. O cuando yo diga la palabra que sea, ¿no? Sí, celebrar mucho sus logros, apapacharlas en sus equivocaciones, hacerlas creer que siempre hay nuevas oportunidades y que sí hay que tener cuidado y hay que tener las antenitas y observar el contexto y observar todo lo demás, identificar lo que gusta, pero identificar también lo que no les gusta y que tengan libertad para decirlo sin descalificarlas, porque a veces cometemos ese error. Ay, ¿cómo no le vas a hablar a tu abuelito? Ay, si él es tan bueno. Pues si no te gusta, no te gusta. No obligarlas a que lo que no quieren. Ser empáticas. Y recordar, bien decía, cómo me hubiera gustado en una situación así, cómo me hubiera gustado que alguien adulto fuera. Y yo creo que también, les digo, a las personas cuidadoras nos toca también observar sus entornos, observar quiénes están cerca de ellas, cómo se comportan, quiénes son, por qué son. Porque nosotras también, las personas adultas también podemos intuir cosas, podemos observar y también podemos poner límites. Y ser muy asertivas con los límites. Y eso observarán también nuestras pequeñas y aprender. Muchas gracias, Coral. Qué importante lo que nos dices, ¿no? Calladitas no nos vemos más bonitas.
Tenemos que darles la voz a las niñas desde pequeñas, hacerlas ver que la palabra es poder, como bien dices, enseñarles a tomar decisiones, a ser asertivas sin cuestionarlas, ¿no? Educar nosotras como adultos y reeducarnos de manera distinta también para enseñarles a que nos podemos equivocar, ellas también se pueden equivocar y no pasa nada. Darles la libertad para decir sin descalificarlas, sin cuestionarlas y aprender sobre todo a escuchar los mensajes y sobre todo los mensajes que no dan, ¿no? El silencio también es un mensaje y a veces no nos queremos dar cuenta de eso o no lo reconocemos como tal. Para crear espacios seguros tenemos que darles a ellas también la seguridad de que pueden decir lo que sienten y piensan en cualquier momento, ¿no? De cualquier forma y crear estos lenguajes a lo mejor desde la confianza para salvarnos de situaciones que no queremos vivir, ¿no? Como el ejemplo que dices de la roca. A lo mejor, no sé, el pajarito vuela, ¿no? Y vámonos de aquí. O sea, algo parecido que puede ser también un inicio para crear esos espacios seguros. Mariana, querida, ahora te vamos a ceder la voz. ¿Cómo podemos facilitar la identificación y visibilización de las violencias sexuales a las que están o estuvieron expuestas las niñas? Creo que uno de los elementos importantes es aprender a reconocer el cuerpo, ¿no? O sea, a saber cómo estamos compuestas, ¿no? Qué son las cosas que quizás vayan a cambiar, ¿no? Qué es, pues, ahí sé que hay mucho tabú, ¿no? Todavía en torno a los sexos, ¿no? ¿Cómo a una niña le voy a decir que tiene una vagina, ¿no? Cambiémosle, ¿no? Y pongámosle, tienes una mariposa, ¿no? Entonces, creo que también desde ahí trabajando en justo poder reconocer su cuerpo, creo que puede ser es también, ¿no? Puede y es un cambio bastante importante y en ese sentido también al reconocer el cuerpo, saber con qué partes me siento mucho más cómoda, ¿no? Es decir, como qué partes ellas sienten que sí les gusta que les toquen y qué partes definitivamente no, ¿no? Y creo que también aprendiendo justo a dialogar eso con ellas puede ayudar no solamente a identificar, ¿no? Sino a prevenir las violencias y creo que sí hay que apostarle demasiado a la prevención, ¿no? Y que si hablamos principalmente de las violencias sexuales, pues el tema, ¿no? De hablarles de sexo, ¿no? Y que el sexo no solamente se redunda, ¿no? Al coito o a las relaciones tal cual, ¿no? Sexuales, sino a todo lo que nos compete, ¿no? Cómo nos sentimos, cómo nos identificamos con nuestro género, ¿no? También creo que eso es importante, a lo mejor también, ¿no? ¿Cuántas de las niñas, ¿no? No se identifican también con su género, ¿no? Y eso también, pues, genera mucha violencia sexual hacia ellas. Y justo creo que hablando y dialogando desde esos lugares puede hacer bastantes cambios, ¿no? Y también otro reto que tenemos así súper grande es el tema de la hipersexualización, ¿no? De las niñas que ahora se da cada vez más, ¿no? Como entonces también vamos desmontando justo todas esas ideas, todos esos referentes también, ¿no? Que hay que en la novela, que en la caricatura, que en cualquiera hora casi de los espacios, ¿no? En donde se socializan, pues también hay un modelo de hipersexualización ahí, ¿no? Presente. Y entonces también cómo dialogamos con ellas para poder ir desmontando también todas esas imágenes. Yo creo que mucho tiene que ver con el diálogo, ¿no? Con aprender también a hacerlas agentes críticas, ¿no? Que puedan también justo decir, eso sí me gusta y eso no me gusta, ¿no? Y validar también ahí desde su sentir, ¿no? Decir, sí está bien, si te gusta usar una falda con unas botas y una cachucha y así está bien, chévere, ¿no? Vámonos, ¿no? También creo que justo como lo mencionaba hace rato, o sea, el contacto con otras personas también, cómo se sienten cómodas, ¿no? Y creo que identificar siempre va a ser un tema bastante complejo, ¿no? No solamente porque sí, pues es una cosa corporal, sino también qué tanto estamos, ¿no? Incluso hablaría
también como persona, como mujer joven, ¿no? O sea, ¿qué tanto estamos preparadas para poder asimilar toda esa violencia que nos atraviesa, ¿no? Y que a veces es tan sutil que incluso a veces nosotras con tanta información, ¿no? O con ya, digamos, un poquito más de años recorridos, ¿no? Nos cuesta trabajo identificarla, ¿no? Y creo que justo apostarle mucho por informarlas desde pequeñas, ¿no? Qué cosas sí deberían de ser más cómodas para ellas y qué otras cosas no. Creo que desde ahí podría ayudar mucho la identificación, ¿no? Y ya ni siquiera hablemos de más. Creo que justo el tema de la identificación es algo que puede hacer mucho la diferencia, pero que hay que dotarlas de bastante información para que puedan justo ayudarnos a prevenir, ¿no? Al final tampoco podemos censurarlas de muchas cosas, ¿no? Ni siempre podemos protegerlas, ¿no? Porque también pues eso sería mirarnos desde una posición adultocentrista, sino creo que el reto también es cómo bajamos toda esa información, ¿no? A ellas y cómo ellas se empoderan, ¿no? Se apropian de esa información y la hacen suya bajo sus contextos, ¿no? Bajo sus palabras, bajo sus propias vivencias. Y creo que eso pues nos tocará ahora sí que bajarlo en cada contexto, ¿no? Porque pues no todos los contextos son iguales, ¿no? Y también en las trayectorias también de vida de cada una de ellas, creo que ahí pues es un reto que seguramente no hay una solución única, ¿no? Desgraciadamente, pero pues que sí hay muchas alternativas y que desde distintos frentes pues podemos aportar a la prevención para la identificación de las violencias. Muchas gracias, Mariana. Aprender a reconocer el cuerpo, hablar del cuerpo, nombrar las cosas por su nombre, ¿no? O sea, y no tener ningún tabú en eso. Hablar de la menstruación, del sexo, del placer. Es importante también para que entiendan y puedan diferenciar las cosas. A mí esto que tú dices de la hipersexualización de las niñas, a mí me súper preocupa. Como de repente también vemos que una blusita ombliguera que hice sexy, la trae una niña con una falditita, o sea, y son cosas que no, yo la verdad es que no logro comprender, pero que sí contribuyen a que, a que estos estereotipos de la niñez actual, moderna, sean totalmente distorsionados a lo que nosotros vivimos como la niñez, que es jugar, ensuciarte, ¿no? Hacer otras cosas, desmontar estos referentes que estamos viendo, en distintos medios de comunicación o las redes sociodigitales, ¿no? A mí me preocupa mucho cuando veo el TikTok no porque no me guste, sino también la forma y el medio que se utiliza para hipersexualizar a las niñas desde pequeñas, ¿no? Y cómo ellas buscan ser atractivas, de qué forma buscan serlo. Y cómo sí lo consiguen, porque hay personas que las ven y que les dicen me gusta, ¿no? Y ahí es como se sienten aceptadas desde ahí, desde esa forma, desde esa postura, desde ese comportamiento, ¿no? Y buscan seguir siendo aceptadas cada vez más. Vemos otras redes que están súper enfocadas en esto, ¿no? Que también están contribuyendo a que las niñas busquen ser, que estos referentes se están convirtiendo en referentes para ellas, que eso es todavía más preocupante. No es que queramos ser las santas, que no vivan su libertad de ser, ¿no? Y que su cuerpo lo utilicen para expresarse, pero creo que hay momentos. Después seguimos teniendo embarazadas a los 12 años, que son noticias que se vuelven noticias porque de repente llega la niña que nadie sabía que estaba embarazada cuando tenía 12, ¿no? Al hospital. O sea, ¿cómo que nadie va a saber que una niña de 12 años estaba embarazada? 9 meses después, como que nadie va a saber. Eso es algo absurdo. Y ahí como también estamos siendo cómplices de esto. Querida Vita, te voy a pasar a ti la voz. Les voy a recordar que cuando aparezca el corazoncito rojo que nos muestra Sharon, es el tiempo para poder ceder la voz a la siguiente participante, aquí invitada y amiga. En tu opinión, ¿cómo podemos facilitar la identificación y visibilización de las violencias sexuales a las que están o estuvieron expuestas las niñas? Creo que quiero, porque hago eco a lo que Coral y Mariana compartieron en sus intervenciones, nada más dividiría
dos cosas, ¿no? La primera es para identificar y visibilizar violencias que o existieron o están existiendo actualmente y que ojalá podamos mitigar en el futuro. Yo diría, número uno, diálogos abiertos con todas las infancias, ¿no? Porque sí reconocemos y sabemos que más del 60% de las infancias que están viviendo abuso son niñas, pero tenemos que reconocer que las infancias en general en México están viviendo bastantes violencias. No solamente la psicológica, verbal, como habías compartido, que son los mayores índices en México, sino también la violencia sexual. Y también porque en la psique de las infancias es donde se construye el adulto perpetuador, ¿no? Entonces, o adulte. Por lo tanto, yo diría que los diálogos con todas las infancias son muy, muy importantes para empezar desde un piso de general de lo que es el consentimiento, la autonomía corporal, el respeto a la otra persona, a sus límites. Por lo tanto, y además de eso, o sea, en esos diálogos abiertos yo les estaría ofreciendo constantemente herramientas para expresarse, porque no todas las infancias son iguales. Hay quienes son súper, que platican un montón. Yo toda la vida lo he hecho, ¿no? Entonces yo soy... Y entonces voy a contarte todo, ¿no? Pero hay quienes tal vez experimentan la vida de formas un poco más introvertidas o tienen expresiones diversas, ¿no? Yo muchas veces... cuando hablo con adultos me dicen, es que mi hija solamente anda pegada en el celular y entonces no puedo hablar con ella. Yo, pues mándale un WhatsApp, pues, o sea, ¿no? ¿Qué tal si está incómoda? ¿Qué tal si no se siente cómoda hablando en personal, ¿no? Y no sabemos por qué, porque luego ya ahí podemos hablar de diversidades de personalidad o incluso neurodiversidades u otras cosas, ¿no? Entonces, no tener miedo sobre el cual, o sea, ponerle mucha atención a cómo nuestras infancias se comunican con nosotras, ¿no? Por lo tanto, es escucharlas no solamente desde el ejercicio activo del oído, sino desde todo lo que ellas presentan, ¿no? ¿Por qué llegó agüitada un día de clases? Ponerles atención a lo que está sucediendo en su día a día, ¿no? Y además también yo abriría esta conversación hacia todas las infancias, en específico el tema que es importantísimo que sea establecido como política pública, que es la educación sexual integral. Educación sexual integral enfocada en la autonomía corporal y el consentimiento, ¿no? Para la prevención de las violencias. Y esto es reconociendo las diversidades de relacionarse, porque no podemos asumir que todas las infancias son o serán heterosexuales, o que son y serán solamente, o estarán siendo... estarán siendo personas, o sea, que estarán recibiendo abusos o agresiones de algún ente, ¿no? O sea, como esto que se decía, es que no solamente es el monstruo de Catepec, este ser que sale en las noticias y que no sabemos bien cómo se ve, pero que está por allá, lejos de nosotras, ¿no? No, puede ser nuestro novio, puede ser nuestra novia, puede ser nuestra novia, ¿no? Puede ser una persona con quien llevamos 1 año y medio de relación y con quien confiamos y que en algún momento no supo reconocer el alto que nosotras estábamos teniendo y abusó de nosotras, ¿no? Entonces, creo que la educación sexual integral es importantísima, con este enfoque de autonomía corporal y consentimiento, reconociendo las diversidades relacionales, otorgando herramientas diversas de expresión, poniendo al ejercicio adultocéntrico o de sacudirnos el adultocentrismo para ver cuáles son las formas en las que nosotros podemos escuchar y poner atención a todas las infancias, ¿no? Entonces, creo que ese sería un eje importante. Pero luego yo pondría un segundo aspecto que es muy, 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 muy importante, que es la responsabilidad colectiva. Creo que lo más revolucionario siempre va a ser voltear hacia adentro. No lo creía hasta que te toca huevo voltear hacia adentro, ¿no? Entonces, de pronto sí dices, órale, claro, sanando, sanas, ¿no? Y porque tenemos que reconocer una cosa muy importante en México, que es el nivel de violencia que vive este país. Entonces, si seguimos haciendo estas grandes historietas entre los héroes y los villanos, ¿no? Los héroes, quienes somos
ciudadanos correctos y los malos, allá los que son en crimen organizado y entre otras cosas, nunca nos vamos a reconocer como personas que todas habitamos y transitamos este territorio y nos atraviesan ciertas cosas que no podemos detener, ¿no? Entonces, sí, o sea, acá la hippie diciendo, voltéense a ver a sí mismos, personas de crimen organizado, pero quién sabe, ¿no? Tal vez esa es una apuesta importante, ¿no? Decir, ¿esto verdaderamente es el tipo de país en el que tú quisiste crecer? Muchas veces es respuesta inmediata a lo que ellos vieron, ¿no? Violencias que vieron, situaciones que vieron, ejercicios a quienes fueron empujados, pero luego si neta, en serio, ¿qué pasaría si volteáramos y hiciéramos ejercicios? Pero esto era lo que imaginabas cuando eras niño, esto era lo que querías, esto era la situación que querías vivir, querías verdaderamente llegar a Guerrero, a ciertas ruralidades y levantar niñas, infancias, llevártelas, abusar de ellas, desaparecerlas. ¿Eso era lo que te imaginabas tú en tu infancia? O sea, dudo que eso esté sucediendo, ¿no? Entonces, no sé, creo que también hay un asterisco importante que no sé si estamos revisando porque es raro, es incómodo voltear a decir así como de que es un ejercicio individual para la responsabilidad colectiva. Todo el mundo me va a decir, ¿cómo te vas a sentar con el crimen organizado? Decirles, ¿qué onda? ¿Ustedes qué querían cuando eran niños, no? Pero chancla, o sea, chance deberíamos estar haciendo eso, ¿no? Entonces, en fin, creo que eso sería importante para la identificación y visibilización. Lo primero, lo que tenemos que estar haciendo desde ya, con las infancias, desde la política pública, el ejercicio individual en nuestros espacios de escucharles y atenderles. Y segundo, la responsabilidad colectiva, no importa dónde estemos, voltear a ver hacia adentro y averiguar si esto es lo que nosotros queríamos como infancias. Uy, muchas gracias, Vita. Poner atención a lo que las infancias tienen que decirnos y resonar su sentipensar, ¿no? Esto creo que es bien importante, sacudirnos este adultocentrismo, abrir los espacios para establecer los diálogos abiertos con las infancias y así empezar a hablar del consentimiento, la autonomía corporal, el respeto, los límites. Y bueno, y brindarles las herramientas para expresarlo también, eso es importante. Hacerlo desde lo individual para convertirlo en lo colectivo, ¿no? Reconocer que somos parte de un todo. Yo creo que lo mencioné en un conservatorio anterior, pero existe una serie que llegué a ver yo en Netflix y que muestran cómo niños menores de 10 años van y hacen sus primeros mandados, ¿no? Que los mandan desde casa a recorrer pues todo un trayecto para poder traer a casa alguna cosa de comida o algún mandado. Y lo que se puede ver ahí es cómo toda una comunidad se hace responsable de la niñez, cómo cuidan colectivamente de esta personita para que llegue a su destino, haga lo que tenga que hacer y vuelva a casa sano y salvo, ¿no? Eso sí a mí me hace reflexionar cómo podemos convertirnos en un país que asuma su responsabilidad individual para que esto sea se convierta en una responsabilidad compartida, colectiva, hacia el cuidado integral, ¿no? De todas las personas. Y bueno, el tema de la educación sexual integral es otro tema que se debe de conversar, porque sí, a partir de cómo reconocemos nuestro cuerpo y cómo nos hablan de él, y es como lo tratamos, ¿no? Es como empezamos a respetarlo también, y cómo hacemos que otros lo puedan respetar. Bueno, yo quiero agradecer a quienes están viéndonos por Facebook, y bueno, vamos a continuar con la tercera pregunta. Nuestra querida Coral se tuvo que retirar, va de camino de Ciudad de México a Tlaxcala, así que se disculpa por no estar en la última pregunta. Ya estamos por concluir, se ha alargado la conversación, pero en unos minutos más ya concluiremos este espacio. Ahora para empezarnos a despedir con esta última pregunta, de acuerdo a tu experiencia, ya están hablando un poco de esto y me gusta mucho que lo hablen porque ahorita les tenemos una invitación al final de este conservatorio. De acuerdo a tu experiencia, Mariana, ¿cómo podemos evitar revictimizar a las niñas si quisiéramos llamar a la acción para que denuncien las violencias sexuales, sin que las personas cuidadoras o las autoridades invaliden o cuestionen sus señalamientos? Ay, no sé qué responder. Es una pregunta muy complicada, ¿no? Porque vaya que la revictimización, no, o sea, depende de muchas otras cosas, ¿no? O sea, creo que el aparato jurídico todavía no está preparado para llegar tan lejos y triunfar en el mundo, ¿no? Entonces, sí me parece que habría mucha que
qué hacer, ¿no? Mucha sensibilización, no solamente en perspectiva de género, que siempre se ha pugnado, ¿no? Por sensibilizar a funcionarios públicos, ¿no? En torno a este tema, sino ahora, entonces, cómo capacitamos, ¿no? Para el tema de las infancias, ¿no? Cómo entonces nos desmontamos el adultocentrismo, ¿no? Y creo que revictimizar siempre va a ser una cosa bien compleja, ¿no? De evitar. O sea, es algo que sí corresponde a una estructura, pero que también implica mucho desmontarnos personal y colectivamente, ¿no? Todos estos mitos, todos estos estereotipos, ¿no? Dejar de lado que, ay, bueno, la niña, el niño lo está diciendo solo para llamar la atención de los padres, ¿no? De las madres, de sus personas cuidadoras, ¿no? Y creo que uno de los tips ahora que pensaría es justo, ¿no? De lo que ya hemos estado dialogando, o sea, validar la experiencia, ¿no? Si la niña lo sintió como agresión, entonces es agresión, ¿no? Y se habla y se dialoga y se va y se denuncia, ¿no? Y se defiende a capa y espada el dicho de la niña, ¿no? El dicho del niño, ¿no? Que si fueron entre menores, sí, también se puede dar, ¿no? Y entonces dialogar también, ¿no? Porque justo como mencionaba Vita, ¿no? A veces se piensa que viene como de ese otro ente externo, ¿no? Pero incluso entre pequeñas de su misma edad, están suscitándose este tipo de situaciones, ¿no? Que es algo todavía mucho más alarmante, ¿no? O sea, cómo es que todos estos comportamientos, ¿no? Todas estas situaciones se están dando incluso entre ellas y ellos mismos, ¿no? Y creo que desde ahí, pues eso, o sea, brindarles muchas herramientas, ¿no? En cuanto al diálogo, en cuanto a la palabra, en el reconocimiento, ¿no? Y yo ya no quisiera ni siquiera meterme, ¿no? Y en cuando uno va y mete una denuncia, ¿no? Porque si de por sí, siendo personas jóvenes, adultas, ¿no? La revictimización es una cosa, bueno, increíble, ¿no? Los sistemas de justicia es una cosa sumamente tenebrosa, ¿no? Ahora para unas infancias también, ¿no? Someterlas a esos procesos, debe de haber mucha sensibilización, mucho acompañamiento también, ¿no? Psicológico y que sea un acompañamiento también muy sensibilizado con las infancias, ¿no? Que pueda ayudar colectivamente justo a afrontar esas situaciones, ¿no? Y que también pues sean procesos de justicia, ¿no? Procesos de denuncia mucho más amigables con ellas y ellos, ¿no? O sea que si las leyes de por sí son una cosa así sumamente compleja, o sea, para las niñas, para los niños, todavía lo son más, ¿no? Y creo que también, pues en ese sentido, no quiero irme así como con un mensaje muy desesperanzador, sino más bien, pues eso, motivarlas, ¿no? A que hablen, ¿no? A que denuncien, no solamente la violencia sexual, sino toda aquella situación que no les parezca, ¿no? Que les parezca injusta, que les parezca agresora para sí mismas, ¿no? Para otras, otros. Creo que desde ahí podemos motivarlas, ¿no? A validar no solamente su palabra, sino también las situaciones que están afrontando. Y entonces así es como puedo un poco mirar, ¿no? Que la acción al llamado a la denuncia, ¿no? Ya ante instituciones, ante autoridades, puede incluso, pues, ser un poco más respaldada, ¿no? Y, pues, también agarrarse mucho de las redes, ¿no? De las redes entre sus propias amistades, ¿no? Entre la familia, entre la comunidad, ¿no? Justo, al igual que Vita, le apuesto mucho por la comunidad, ¿no? No podemos cambiar las cosas nosotros solos, ¿no? Siempre habrá alguien, ¿no? Con quien nos podamos apoyar, con quien necesitemos recuperar esas fuerzas, ¿no? Con quien nos permita también recargarnos ahí un poco cuando sea necesario. Y creo que para las infancias, ¿no? Y la presencia también de sus compañeras, compañeros, compañeras es algo sumamente importante. Entonces, eso yo sí le apostaría, validemos, acompañémosle, ¿no? Si quieren ir a donde quieran ir, está bien, motivémoslos, ¿no? Motivémoslas a que creen esos procesos también y pues tratemos también desde nuestros distintos frentes, ¿no? A hacer procesos mucho más amigables, no solamente para otras personas, sino pues para las infancias. Y por ahí eso lo dejaría.
Ay, qué difícil, ¿no? Gran tarea también para nosotros, pero yo sí creo, igual que ustedes, que las acciones individuales nos permiten después tener algún tipo de incidencia o influencia en cómo son tratados estas violencias. No me parece que la capacitación sea suficiente. Creo que es importante también tener mucha conciencia sobre el rol que estamos jugando eh, en estas situaciones y reconocer que podemos ser parte del momento de omitir ayudarles, ¿no? De omitir justo acudir a la denuncia. Y somos cómplices cuando dejamos de utilizar los mecanismos que existen para eso, ¿no? Desmontar el autocentrismo, brindarles herramientas del diálogo, reconocimiento, de validarles, de acompañarles, eso sería pues un principio. Vita, querida, en tu experiencia, ¿cómo podemos evitar revictimizar a las niñas si quisiéramos llamarla a la acción para que denuncien violencias sexuales sin que las personas cuidadoras o las autoridades invaliden o cuestionen su señalamiento? Cuando nos enviaron las preguntas para preparar, también igual que Mariana, dije, ¡buah! Qué cosa de pregunta, ¿no? Como complicada, ¿no? Y ahorita que, después de este diálogo y esta conversación, y ahorita que hiciste la pregunta por primera vez y se la aventaste a Mariana, me cayó así en la cabeza de facilísimo. De hecho, es facilísimo cómo podemos no revictimizar a las chicas, a las personas víctimas de violencia sexual, ¿no? Reconocer que no es su culpa. Listo. Reconocerlo. Entender que no es su culpa. Atravesarlo. O sea, como se expanda desde la médula hacia el cuerpo entero, decir, no es su culpa. Y partir desde ahí, ¿no? Creo que ese es el ejercicio individual más importante que una madre, padre, tutor, abuela, persona que está criando y acompañando a la infancia, porque tenemos que reconocer que en México hay 11 tipos de familias, ¿no? Entonces, de pronto, sea quien sea, si una infancia, si eres suficientemente afortunado de que una infancia confíe en ti y llegue y te cuente una situación como esta, obviamente las cosas que nos atraviesan, una madre, padre, lo que sea, vas a decir, ¿cómo? ¿No? Es que, ¿qué estabas haciendo? Es que, ¿cómo te estabas vistiendo? Es que, ¿qué hiciste antes? Es que, no, claro, es que tú le mandaste fotos primero. Es que, O sea, esa va a ser nuestra reacción primitiva. Y, ok, es comprensible. Ok, vale, crecimos en otras estructuras, ¿vale? No sabíamos que la tecnología era una expresión de la sexualidad de nuestra época. No sabíamos muchas cosas de las cuales las infancias ahora están viviendo, ¿no? Entonces, primero, pausar, ser ultra consciente de tu lenguaje corporal, de tu expresión, de tu escucha activa y en serio reconocer que no es la culpa de la infancia, de que haya tenido que atravesar por esto. Número 1. Número 2, todo lo que dice Mariana. Sí, súper importante que el Estado mexicano, porque al final y al cabo ahorita estamos en este territorio con esta estructura política determinada por este territorio y estas reglas en específico, reconocerles como sujetos de derecho, ¿no? A las infancias. Es importantísimo. Y como hago mucho eco a lo que Mariana dice, facilitar los procesos de acceso a la justicia. Me molesta mucho que una infancia no pueda ir a un proceso de juicio sin ser acompañado por un adulto. Es un privilegio gigantesco que un adulto confíe en ti. Yo no sé ustedes, pero yo en mi infancia, en mi adolescencia me sentía sola, ¿no? Entonces, poder ser una persona que reconoce sus derechos, porque ya estamos hablando, ok, les vamos a enseñar a prevenir, a identificar, a reconocer, a visibilizar. Entonces quiere decir que ya estamos haciendo un ejercicio en donde ellas ya se reconocen sujetas de derecho. Entonces ellas dicen, ok, quiero establecer, o sea, no sé, quiero denunciar, que es complicado en este país, en donde el 99% de los casos quedan impunes, ¿no? Pero quiero denunciar, quiero hacer ese ejercicio simplemente por el hecho de que esto se siga contabilizando,
porque sé que tal vez no accedo a la justicia, porque sé que tal vez no, el MP no le va a llamar entonces para la reparación del daño, y bueno, lo que sea, pero yo estoy decidiendo esos procesos. Yo debería, si tengo 16, si tengo 15, si tengo 12, si tengo 9, poder ir y hablar con una persona y que los procesos sean sencillos, claros y posibles para mí. Simplificar los juicios y las sentencias es imprescindible. Y eso en general, no solamente para las infancias. Si tú lo creas para que una infancia lo entienda, lo va a entender toda la población. Pero es impresionante como si tú abres una sentencia, este año me pidieron que hiciera la revisión de una sentencia sobre paridad de género en los partidos. Madre mía, o sea, cómo me tuve que concentrar para entenderle a esa madre, ¿no? Y yo soy una persona con un montón de privilegios que me atraviesan, con educación media superior, con recursos que justamente me han permitido acceder a ciertas cosas y neta, ¿cómo me tenía que concentrar para decir qué carajo quiso decir aquí? O sea, ¿qué? Entonces me parece bastante injusto, me parece que abona a la desigualdad social el que los procesos de justicia y de acceso a ella, las sentencias, los juicios, sean tan abogados, sin ofender a les abogados presentes, ¿no? Pero con esa como cosa extraña en la cual no permitimos que sean simples, sencillos y que estén al alcance de nosotras, las personas ciudadanas, a quienes nos responde ese sistema de justicia. Entonces creo que esos serían mis dos ejes. El primero es, haz el ejercicio interno de reconocer que nunca será culpa de una infancia que abusen de ella. Nunca, nunca lo será. Es parte de un gran problema social. Y el segundo es, y el Estado debe de garantizar de que esto no siga siendo inaccesible para nosotros. Entonces esos serían mis dos ejes. Muchas gracias, Vita. Y justo estaba anotando esto, ¿no? Reconocer que no es culpa de la infancia el haber sufrido algún abuso y desde ahí partir para poder hacer algo al respecto, facilitar estos procesos de acceso a la justicia, procesos de justicia sencillos, claros y sensibles también a las infancias, ¿no? Ponerlos en el centro. A mí hay algo que no me hace sentido de nuestro país, que si bien las leyes y reglamentos están bien escritos, pues no, ¿cómo puede ser posible si respetáramos todo lo que ya está escrito previamente, empezando por la Constitución y los acuerdos internacionales que firma México, que exista en México una ley de una vida libre de violencia, ¿no? ¿Cómo puede ser posible eso si ya está escrito en la Constitución, si ya hay derechos de la niñez, ¿no? De las infancias, que además tengamos que hacer una ley? Si no podemos cumplir las otras, ¿qué nos hace pensar que vamos a poder cumplir esta? Entonces, sí, creo que estamos también ahí desvirtuando el sentido de la justicia, ¿no? Y el uso de los mecanismos que pudiéramos estar construyendo para tener acceso a ella. Bueno, sin más, yo quiero agradecerles mucho su participación. Le voy a pasar la voz como para ya cerrar este espacio que nos pasamos unos minutos. Yo acá a mis 7:12 de la mañana le paso la voz a mi querida Sharon. Muchas gracias, Dani, y gracias a todas nuestras queridas invitadas en este día. Y bueno, pues hemos llegado al final de este 12º conservatorio, por lo que estamos cumpliendo ya un ciclo realizando estos eventos virtuales de compartición de saberes, experiencias y buenas prácticas en aprendizaje del monitoreo y evaluación. Estamos muy emocionadas y nostálgicas. Les agradecemos a todas las invitadas que han participado y han estado en este espacio. A mención de este conservatorio, queremos externar la siguiente invitación. Por una vida libre de violencia, te invitamos a sumarte a hashtag Lo que yo siento no se cuestiona, una campaña participativa de infoactivismo de altavoz.social, iniciativa de catalizador.social, que busca facilitar la identificación, visibilización y denuncia de las violencias sexuales a las que están o estuvieron expuestas las niñas. ¿Te gustaría participar? A continuación te compartimos el filtro en el chat de esta sesión live y los pasos para usarlo. Súmate, porque el cuidado de las niñas es una responsabilidad colectiva, como también nuestras invitadas lo han dicho. Y para finalizar, les seguimos invitando a estar presentes en los siguientes conservatorios de catalizador.social. Estén pendientes de todas nuestras redes sociales, ya que estaremos iniciando un nuevo ciclo. Gracias a todas
todes, todos. Nos despedimos con un fuerte abrazo virtual y les invitamos a demostrar su amor por la humanidad, sumándose a una causa que sea un catalizador punto social para nuestros países. Resonemos el altavoz a las niñas. Gracias.